Agradecer la presencia de todos ustedes para estas nuevas charlas sobre intereses marítimos que tratamos desde el Centro Naval llevar a cabo. Hoy ustedes se sorprenderán porque no ven la presencia del licenciado Álvarez, que era que estaba previsto hoy dar la charla, pero un inconveniente personal ha impedido que estuviera presente hoy. Pero nos ha recomendado y tuvimos la alegría que aceptaran tanto el ingeniero Brañas como del capitán Arosa, el presidente del Centro de Ingenieros Navales y el presidente Tandanor, estar presente hoy para darnos estas interesantes charlas. Como de costumbre, ellos van a exponer, posteriormente habrá las preguntas, esperemos que se abra un debate interesante y bueno, no hay pregunta que moleste, así que esperemos que esto permita generar una nueva posibilidad de abrirnos y discutir temas que creo que a todos los que estamos acá nos interesan. Va a comenzar dando la exposición el ingeniero Brañas, posteriormente va a seguir el capitán Arosa, y si ustedes me permiten voy a leer el currículum de ambos. Vamos a ponernos anteojos porque no pude expandir tu currículum, Carlos. Bueno, el ingeniero Carlos María Brañas es ingeniero naval mecánico de la Universidad de Buenos Aires, es socio fundador de Consulmar SRL, presidente de la Asociación Argentina de Ingenieros Navales, miembro del Instituto del Transporte de la Academia Nacional de Ingeniería, director nacional del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval y es director técnico del mismo. Representante ante el Consejo Consultivo Técnico Administrativo de la Navegación de la Prefectura Naval Argentina. Es el futuro representante de la Comisión Asesora de la Industria Naval, designada por el artículo 11 de la Ley de Promoción de la Industria Naval, que es la que vamos a tratar de escudriñar y discutir en el día de hoy. Como antecedentes profesionales debemos destacar su vasta experiencia en todos los aspectos de la profesión, investigación científica, desarrollo de software, grandes programas de reparación y mantenimiento, diseño de nuevas construcciones y de grandes conversiones, dirección de obras de gran envergadura, gestión de proyectos, peritajes y salvamentos. Su experiencia se inicia en el año 1973 en el astillero Astarza hasta el presente y continúa tras la graduación en la Armada en el área de investigación científica. Luego trabajó para Ingman y Asociados, que es una empresa de ingeniería naval orientada especialmente a los peritajes, y desde 1983 en una empresa internacional de navegación desarrollando importantes programas de reparación y mantenimiento, diseño y gestión de grandes proyectos de conversión. La mayoría de estos trabajos fueron realizados en el exterior. A partir de 1990 estableció Consulmar SRL, que es una consultora líder en la Argentina en el área naval. El capitán de navío retirado, veterano de Guerra de Malvinas, Jorge Daniel Arosa, fue director comercial de la consultora DJC de Negocios en San Pablo, Brasil. Participó en el proyecto SISGAS, Sistema para Monitorear y Controlar el Área Marítima de Brasil. Se desempeñó como gerente de planificación estratégico de Coca-Cola en Brasil y fue coordinador del planeamiento estratégico militar del Estado Mayor Conjunto. En sus destinos navales se destacó en su comando de la División de Destructores de la Flota de Mar y se desempeñó como jefe del Departamento Armada en el Centro de Estudios Estratégicos del Estado Mayor Conjunto. Fue jefe del Departamento de Evaluación de la Escuela Superior de Guerra Conjunta de las Fuerzas Armadas y jefe del área de Planeamiento Estratégico y Operaciones de la Escuela de Guerra Naval. Posee un curso de formación estratégica y conducción superior de la Escuela de Guerra Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas. Tiene un posgrado en conducción de recursos humanos de la Universidad Católica. Es máster en Ciencias Navales de la Escuela de Guerra Naval del Brasil y tiene el curso de Estados Mayor de la Escuela de Guerra Naval. Actualmente es el presidente de Tandanor, Sociedad Anónima, empresa estatal, como todos conocen, dependiente del Ministerio de Defensa. Estimados amigos, les damos las gracias por estar acá y les ofrecemos su...
Gracias. Buenas tardes. Parece que vamos a... Buenas tardes. Yo voy a empezar con una reseña muy breve sobre la historia, cómo se gestó esta ley, que creo que es interesante, y explica un poco cómo fuimos evolucionando hacia las dos leyes que tenemos ahora. En el año 2011, en diciembre exactamente del 2011, se formó la Mesa de Concertación de la Industria Naval. Yo no hacía mucho tiempo que era director de la Asociación de Ingeniería Naval, me tocó participar y fue una cosa que contagiaba entusiasmo, ¿no? Habíamos logrado juntar a todos los intereses de la industria naval en una mesa con un objetivo común, que era devolverle a la industria naval su capacidad tradicional y que se había perdido en las décadas anteriores, ¿no? Por lo menos en las últimas dos. Realmente estaba todo el mundo, era una cosa notable, ¿no? Yo tenía mucho entusiasmo y, como todas las cosas que empiezan con entusiasmo, después de a poco empezamos a encontrar algunas falencias, ¿no? La primera que me acuerdo que yo planteé era ¿qué va a pasar con Río Santiago? Y rápidamente me dijeron, no, Río Santiago no. Río Santiago es un problema demasiado grande que, si lo sumamos a los problemas que ya tenemos, no vamos a resolver ningún problema. Concentrémonos en la industria privada, los astilleros medianos. La otra falencia es que no estaban los armadores. Claramente los clientes de la industria naval son los armadores y el Estado. El Estado estaba, pero los armadores no. Bueno, eso también quedó en el paquete de lo que era muy complicado de ser resuelto inmediatamente y se fue arrastrando a lo largo de los años. Se hizo un plan que era bastante interesante, de promoción, basado en la inyección de dinero a través de un fondo. Eran 400 millones de dólares, si mal no recuerdo. Y bueno, ese plan se gestó con el acuerdo de todo el mundo y no prosperó. Claramente no prosperó. Al poco tiempo fue designado el ingeniero Tetamanti en la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, y desde ahí él impulsó un proyecto que no era de ley, sino que era de un decreto de necesidad de urgencia, que se podía resolver rápidamente. Y bueno, se discutió muy profundamente. Yo recuerdo, desde el punto de vista de la ingeniería naval, la propuesta inicial nosotros prácticamente no existíamos, estábamos afuera del proyecto, y a lo largo de las discusiones se fue incorporando también la ingeniería naval como una parte, como un jugador importante en ese decreto. El decreto llegó hasta ser elevado a la presidencia y nunca prosperó. A posteriori se llevó ese proyecto al Congreso a través de un diputado, del diputado Arispe,
que para mí fue una sorpresa. Inicialmente me pareció que no iba a poder tener absolutamente ningún diálogo con él. Probablemente por un prejuicio mío en relación a su origen. Era un diputado representante de movimientos sociales de Ensenada. Creo que inclusive hasta había sido parte de Quebracho en algún momento. Y sin embargo me sorprendió gratamente. Creo que entendió muy bien lo que se proponía. Ese proyecto de ley abarcaba a la Marina Mercante y a la industria naval en su conjunto, y a mi modo de ver era un proyecto interesante. Avanzó mucho, pero seguimos con las falencias que mencioné al principio, digamos, sin tener una solución al problema de Río Santiago y sin dialogar con los armadores. Con lo cual, el proyecto avanzó mucho en la Cámara de Diputados, llegando inclusive a una sesión de todas las comisiones, un plenario de comisiones, donde se aprobó el proyecto, y finalmente el presidente de la Cámara de Diputados, por una cuestión, yo diría formal, en mi ignorancia legislativa, vetó o bloqueó el progreso de ese proyecto a la discusión en la Cámara. Esto fue finales del 2015. En ese momento hicimos una reunión del sector y propusimos 10 puntos que nos parecían fundamentales para redactar una ley. Habida cuenta de que se iba a seguir trabajando, los armadores también habían organizado su mesa, y iba a haber una discusión o en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Tuvimos reuniones, recuerdo, con el diputado Costa, de Santa Cruz, que curiosamente en todo el proceso de discusión de la ley en el Congreso, yo le escribí personalmente a todos los diputados del PRO, de Cambiemos, que estaban en las comisiones pertinentes. Y ninguno me contestó. O sea, demostraron una falta completa de interés. En realidad, perdón, hubo un diputado radical que me contestó, acusó recibo de mi carta. Así que esa reunión con Costa me pareció al menos auspiciosa, porque demostró mucho interés. Sin embargo, después la ley se encaminó al Senado y arrancó nuevamente desde el Senado. Hubo una primera reunión con el senador Luenzo, en la que participó el presidente de la FINA en ese momento, de la Federación de Industria Naval, el secretario general del Sindicato de Obreros Navales y yo por la Asociación de Ingeniería Naval. Éramos 3. Nos preguntó si se podía perfeccionar el proyecto de Arispe. Le dijimos que sí, le hicimos llegar una propuesta. Bueno, de ahí en más surgieron otros proyectos. El senador Solanas vino con un proyecto de Marina Mercante. Finalmente la ley se dividió en 2 partes. Hasta el día de hoy, cada vez que las tratamos en conjunto, digamos, todas las discusiones se hacen en conjunto, porque yo no logro entender el sentido de separarlas. Me parece que ahí hay una clara unidad. Si bien hay temas que son muy específicos de Marina Mercante, también hay algunos muy específicos de industria naval, pero la interacción entre ambas es clara, ¿no? El resultado fueron las 2 leyes que son públicas y que
a mi modo de ver, especialmente la ley de industria naval, estaba lejos de responder a nuestras expectativas, ¿no? Claramente, en relación a ese decálogo que firmamos en el 2015, que lo firmaron toda la industria naval, acá está el ingeniero Poetti que lo comenta muy bien en su libro, de ese decálogo en la ley no hay nada. O sea, la industria en pleno estuvo de acuerdo en que había 10 puntos que eran fundamentales a ser incorporados a un proyecto de ley y ninguno de esos 10 puntos está incorporado. Lo cual ya pone de manifiesto las reservas que podemos tener respecto al texto, ¿no? Sin embargo, siempre hay algo positivo. El hecho de tener una ley del sector era casi inédito y era algo positivo. Teníamos una ley de industria naval, cosa que casi ningún sector industrial tiene. Se revisó el tema de la hipoteca naval, que es algo muy importante para la compleja financiación de la construcción de buques, y es algo histórico, diría yo. Y después teníamos, teóricamente, un fondo de financiación que iba a venir a resolver los problemas de la financiación en la etapa de construcción, y que fue vetado por el Ejecutivo. Así que el resultado es magro, digamos, de la ley, ¿no? Yo voy a hacer una recorrida rápida por el texto y voy a parar en algunos artículos que creo que son los más relevantes, así los vamos revisando con el texto en la mano. Espero que se vea bien porque no preparé una presentación, sino que voy a directamente trabajar sobre el texto. No cerré el otro. Ahí estamos, ¿no? No sé si se lee ahí el texto, los que están atrás, o lo podemos, si no, ampliar. Cuando uno recorre la ley, leemos los objetivos, empezamos por ahí, y a mí este punto C, sinceramente, me inquieta en lo personal, porque, lo voy a leer, promover e incentivar el diseño, la ingeniería, la reparación, la transformación, el mantenimiento y la construcción, en último lugar, por parte de la industria naval argentina de buques destinados a actividades pesqueras, deportivas, de recreación, remolcadores. O sea, es un listado por extensión donde el contenido es, francamente, muy limitado, ¿no? Y después son todas aquellas otras embarcaciones, digamos. Faltó que listásemos por extensión los botes de remo, prácticamente, porque las embarcaciones de deporte parece que no fuesen de interés primario de la ley. Esto ya, de alguna manera, muestra cuál es el tono, ¿no? El artículo 4, en realidad después lo tendríamos que ver mejor en conexión con el 11, pero adelantamos, define la autoridad de aplicación y acá yo puntualizo el último punto que me parece que es muy importante. Se refiere a la autoridad de aplicación y dice que la autoridad de aplicación debe funcionar como órgano de consulta
y asesoramiento en aquellas materias vinculadas directa e indirectamente a la industria naval. Yo les aseguro que la autoridad de aplicación no tiene la menor intención de transformarse en un órgano de consulta y asesoramiento en la materia vinculada directa o indirectamente a la industria naval, porque me lo han dicho en la cara. Lamentablemente, la Marina Mercante y la industria naval necesitan de una autoridad propia, especial, porque somos una actividad diferente. No somos asimilables a otras actividades industriales, tenemos muchas particularidades que requieren de una autoridad que centralice y entienda nuestras particularidades. Después comentaré un poquito más sobre esto. Bueno, después se crea un registro. El tema de la importación de insumos está bien, arancel cero, no es una novedad, pero bueno, es importante, hay que tenerlo, es central en la construcción en general. Estamos hablando de, en construcciones normales, el componente de materiales importados está en el orden del 40% del valor del barco, así que realmente es importante. Esto lo repite la ley de Marina Mercante. El artículo 8 seguramente lo va a explicar mejor Jorge Arosa, pero viene a resolver problemas de la reparación naval. Yo no me voy a detener ahí. En el 8 y el 9, pero básicamente había un problema con la importación temporaria de los buques que venían a hacer reparaciones que la ley viene a resolver de una manera razonable. El artículo 10 es la creación del fondo. Yo, brevitis causa, no voy a ir al decreto reglamentario, que es el que veta este artículo, pero se los voy a comentar directamente. El artículo crea el fondo, el decreto reglamentario dice que hay una injerencia en cuestiones del Ejecutivo, que el presupuesto no prevé este fondo, que el Ejecutivo tiene facultad para manejar ese dinero y no el legislativo, y por lo tanto se lo veta porque además no afecta sensiblemente a la ley. Desde ese punto de vista uno lo lee y dice, bueno, en realidad no está tan mal porque efectivamente no se determinan las partidas, no sabemos de dónde sale este dinero. El único problema es que este artículo fue en buena parte redactado por el Ejecutivo. Cuando discutimos la ley, a partir del episodio de la Cámara de Diputados que les comenté, cuando Monzó bloqueó la resolución del plenario de comisiones, el Ejecutivo se interesó, nos reunimos y este fue uno de los puntos que se discutió. Y ellos corrigieron la redacción básicamente como les pareció bien. Con lo cual que después la veten es, digamos que por lo menos incomprensible. Acá se hablaba de un fondo de 1,5 millones, digamos, es del orden de 80 a 90 millones de dólares. Que no es una cifra demasiado significativa si pensamos que en subsidios a Río Santiago se gasta mucho más que eso, por lo menos el triple de eso. El artículo 11 crea una comisión asesora de la industria naval, en el cual hay representantes de distintos organismos del Estado y de instituciones públicas y privadas.
acá está la lista, ustedes la tienen enfrente. Esto asociado a lo que les había leído primero en cuanto a la función del ente que va a regular la ley, tendría un valor interesante si todos los temas de la industria naval asociados al Estado, a las empresas del Estado, pasan por acá y actúa como un consejo asesor. El Ministerio de Producción opina que no es así, que esta comisión asesora se debe limitar exclusivamente a las cuestiones de la ley, lo cual ahí no está escrito, pero ellos lo interpretan de esa manera, es decir, al control de las eventuales importaciones de equipos y de buques, etc. Nosotros seguimos insistiendo, todavía no ha salido la reglamentación de la ley, nos han propuesto como una alternativa, de hecho ya se ha formado una mesa de la industria naval, que está dentro de este grupo de mesas que formó el Ministerio de Producción y que se están reuniendo, nos debemos reunir dentro de poco. Pensamos que no es igualmente eficaz esta representación que propone la ley, es interesante y es importante. Nuestra asociación está como uno de las representantes y también está la Armada, lo cual aprovecho para, no sé si la Armada lo sabe, pero se lo deben al ingeniero Sánchez Checa, que está sentado acá, que realmente peleó por eso, entraba y salía, entraba y salía, entraba y salía, al final él logró que quede la Armada representada, lo cual a nosotros nos complace y nos parece que es muy importante que la Armada tenga el papel que siempre tuvo en las cuestiones asociadas a la industria naval. Bueno, este régimen de promoción es interesante, sobre todo para astilleros chicos en cuanto al tema impositivo. Es básicamente una devolución de impuestos que funciona razonablemente bien y se mantiene en la ley, pero ya estaba funcionando, así que no es ninguna novedad. Bueno, por último, yo creo que a modo de corolario, creo que cuando se tratan temas sectoriales, o sea, leyes, disposiciones de tipo sectorial, se producen fuertes encuentros de intereses. Y si no hay un árbitro que equilibre, el resultado, a mi modo de ver, no es mucho más que una colección de mezquindades. Es muy difícil en ese ámbito lograr una política de Estado traducida a través de una ley. Esta ley, a partir del momento que se empezó a tratar en el Senado, después de esa reunión que les comenté que tuvimos con el senador Luenzo, pasó a ser discutida y negociada casi exclusivamente por los sindicatos. Yo tengo mucho respeto por buena parte de los representantes sindicales, pero son un sector particular, con intereses muy específicos, y eso genera deformaciones. Si el Estado no interviene, en este caso el legislativo, no interviene produciendo un equilibrio, el resultado es esto que tenemos. Voy a dejar a Jorge Arosa que continúe entonces con la parte de él. Cambiemos, sí. Espérate que te dejo. No tiene ninguna connotación política el cambiemos. Es otro cambio.
Buenas tardes a todos. Gracias al Timón Club por darme la oportunidad de reemplazarlo al licenciado Miguel Álvarez y al Centro Naval por esta oportunidad de hablar hoy aquí. Reconozco estar bastante intimidado por dos razones. Primero, porque he estado sentado de aquel lado viendo gente realmente muy profesional, muy capacitada, y he aprendido mucho de aquel lado, y yo no creo estar a la misma altura de los que estaban en ese momento sentado acá. Y la segunda razón es porque me casé acá, con lo cual tengo 33 años para seguir estando intimidado. No voy a mantener el hilo del ingeniero Carlos Brañas para no repetir. Yo quiero darle 4 enfoques, uno que es propio de Tandanor, o mostrar Tandanor, y después empezar con lo que todos sabemos, pero no sé si lo sabemos bien, y a la hora de buscar generar un proyecto que termine siendo una ley productiva para algo, tenemos que estar, como bien dijo sobre el final Carlos, encontrando cómo sumar las voluntades, cómo confluir los intereses de cada una de las partes que básicamente en nuestro rubro, o de lo que estamos hablando hoy, es armadores y astilleros, que tenemos un mismo medio, pero que los intereses son necesariamente distintos, pero que pueden ser complementarios o suplementarios, depende cómo lo enfoquemos políticamente. En definitiva, yo quiero hacer un simple planteo estratégico muy rápido porque todos lo sabemos, pero me ayuda un poco a mi pensamiento ordenativo, si es que la palabra ordenativo sirve. Después sí comentar la ley de industria naval sin profundizar mucho porque Carlos lo hizo bien. Yo sí lo quiero ver un poco desde lo que a Tandanor sí le sirve o a la industria naval desde mi óptica lo sirve. Yo no tengo los galones para hablar comparativamente con lo que ustedes tienen en general, los comentarios de Tandanor y unas pocas conclusiones finales. Si bien el capitán Benbuyal dijo que después de las presentaciones estamos abiertos a las preguntas, si alguien en algún momento yo estoy diciendo algo y le surge la necesidad de preguntar, no hay ningún problema, paramos y respondo si estoy en capacidad de hacerlo. El simple planteo estratégico nace el mío, de lo que yo estudié y vi desde chiquitito, cuando yo entraba a la escuela naval y lo viví en mi familia, 4ª generación de marinos. Aclaro que mis hijos ninguno es marino, con lo cual hay un upgrade en mi carrera o en mi vida histórica, pero escribió Los intereses argentinos en el mar, fue al Congreso de la Nación, explicó y básicamente quiso dar 2 cosas que yo no sé si alguna vez nos pusimos a pensar en serio. Primero, propiciar los intereses argentinos que tienen que ver con el mar, y después que los que están dentro del mar, y eso lo hacía como mea culpa dentro de la institución, no ser endogámicos. Yo me pasé 35 años en una institución endogámica que es necesaria que así lo sea, porque es muy difícil ser alguien que está llevando gente o entrenando o adiestrando gente para llevarla a morir por la patria. Somos formados y somos diferentes, pero en algún momento tenemos que hacer el clic al mundo normal, a la realidad del planeta Tierra, porque si no nos complica mucho el poder transmitir la necesidad que tiene un país como la Argentina de tomar por las astas el problema de que somos una isla. Yo siempre pongo este globo terráqueo donde está la Argentina pintado de verde, porque no sé si somos, y hablo cuando digo somos, no nosotros, sino políticos, legisladores, jueces, industriales, empresarios, conscientes de dónde estamos. Es muy claro que somos una isla, que estamos lejos de todo. Yo siempre me figuro cuando veo este mapa, aquel dibujito de cómics donde está la isla con el pobre náufrago. Y ese náufrago tiene 2 caminos.
o se construye una balsa y busca salir de su condición, salir de su zona de confort, si se puede llamar así, o espera que le den lo que venga de afuera. Y puede que no venga nunca, o que lo que venga no es lo que le conviene, sino que lo que puede tomar, porque es lo que le ofrecen. Y la Argentina, en esta posición geopolítica, está en esa condición. O nosotros buscamos cómo salir de nuestra zona de confort y generamos una industria naval para atender el comercio exterior que necesitamos, o vamos a recibir lo que nos den. Que lo que nos den va a ser lo que les conviene al otro, no lo que le conviene a la Argentina. A mí ese dibujito del náufrago siempre me impactó, y este dibujo, o este gráfico, o este mapa, tiene dos connotaciones. Estamos donde estamos y lejos de todo, y somos la puerta a la Antártida. Que nosotros no explotemos la puerta a la Antártida, que no explotemos un polo logístico para atender las bases antárticas, que no tratemos la basura de toda la Antártida y nos llenemos de plata con eso, es otra cosa que no logro entender. Cómo no podemos transmitirle a quienes deben decidir por nosotros esta necesidad que la Argentina tiene. Pero bueno, vamos porque la ley naval es el tema. Además de estar en la parte del mundo que estamos, yo en un reportaje que me vinieron a hacer a Tandanori, que estábamos en el culo del mundo, y la periodista, perdón señora, respondió y puso en el artículo en el culo del mundo en la revista, lo cual no quedó muy prolijo, pero creo que es muy gráfico. Y la otra es, nuestras fronteras son prácticamente las importantes, sacándolo a Chile, son fluviales. Fluviales navegables en su gran mayoría, con el socio mayoritariamente comercial que es Brasil. No ver esto y seguir apostando al camión es casi un suicidio desde el punto de vista comercial de la Argentina. Y cuando nosotros tenemos que ir, después voy a ir más adelante para ir conceptualmente a cómo debería, yo creo que debería plantearse una ley, tenemos que ponerle esto en la cabeza a los legisladores. Yo les confieso que todos los legisladores que han pasado por Tandanor pasan por este martirio de ver estos mapas y de recibir estas palabras, porque es la única manera en la cual yo me siento tranquilo de sacarme la mochila de que por lo menos se los conté. Porque como no se cuenta en la escuela primaria ni en la secundaria, los legisladores carecen de este conocimiento. Los miembros del Poder Ejecutivo con los cuales yo he tenido la oportunidad de interactuar, por brillantes que sean, no tienen pensamiento estratégico marítimo en la Argentina. Entonces es muy difícil pretender que algo de lo que ellos generan bien para la Argentina derrame en la industria naval. En definitiva, este breve discursillo berreta, si se quiere, que les estoy presentando, lleva a las siguientes conclusiones preliminares. Argentina es un país eminentemente marítimo, pero no tenemos la industria naval que se corresponda con ese país marítimo. ¿La tuvimos? Sí. Y la tuvimos cuando la Argentina tenía un destino, no voy a hacer como los políticos un destino de grandeza, pero que el diccionario de la Real Academia Española del año 1929, uno googlea Argentina, Real Academia Española 1929, y era el país que iba a confrontar como potencia con los Estados Unidos en el siglo XXI. Hoy estamos contentos porque estamos casi alcanzando a Brasil, a Paraguay en la exportación de carne. No hablemos en cuanto a la cantidad de barcazas contra Paraguay en la hidrovía. Hablando de hidrovía, tenemos la misma problemática. No tenemos una flota fluvial. Ahora, somos tan generosos, así como nosotros le ofrecemos las universidades para que los extranjeros estudien, también le dragamos la hidrovía para que las usen los otros. Son cosas que sabemos, son cosas que nos duelen, pero a la hora de poder plasmarlo en leyes que nos hagan o nos provean beneficios o le den los beneficios a los industriales que realmente creen en la Argentina, no se plasman.
Esto pasó, y yo lo pongo un poquito más adelante, después del decreto de Cavallo, con la búsqueda de una solución a un problema de la Marina Mercante, pero que terminó atentando con toda la fantástica industria naval. Yo no sé si ustedes, yo cuando entré a la Escuela Naval y veía el astillero de Río Santiago, que botaba el Isla Soledad, que botaba el Gran Malvinas, que había hecho el destructor Santísima Trinidad, pucha, digo, era una cosa maravillosa. Nos quedamos ahí y no hemos podido arrancar en políticas de Estado que tengan que ver con la industria naval más que en pequeños parches. Y me consta que quizás muchos de ustedes han estado trabajando día a día para lograr eso. Y sin embargo es como que no hay predisposición porque no tienen una base de conciencia marítima que los haga al menos intentar caminar para ese lado. Yo acá pongo una cosa que voy a ver más adelante, por eso son conclusiones preliminares, pero las que están en verde las trato más adelante, que tiene que ver con quién nosotros tenemos interlocución con el Poder Ejecutivo. Y la interlocución que tiene la industria naval con el Poder Ejecutivo es pobre. No porque las autoridades sean pobres, sino porque no tienen la entidad que la industria merecería tener. Pero no me quiero adelantar porque viene un poquito más adelante. Y bueno, y vamos a la ley de la industria naval, que es el tema que nos ocupa. Esto lo voy a pasar rápido, que ustedes ya lo saben, yo lo único que estoy haciendo es remarcarlo, pero en particular me preocupa que muchos de los actores principales que hacen al concepto de poder marítimo de una nación y que derraman en la industria naval, no abogan o no abogaron por este desarrollo. Yo he visto mucho que levantan banderas de apoyo, tenues banderas de apoyo, pero a la hora de la verdad satisfacen sus necesidades en el exterior. Y yo le voy a tener que dar la razón cuando me digan, bueno, pero no hay financiamiento, o no hay una política en el tiempo. Yo viví en la Marina, que hacemos los ciclos Storm y las jornadas, y compramos todos los barcos afuera, nuevos, usados. Los únicos barcos que se hicieron acá, el último barco que se hizo acá, se hicieron en el astillero Príncipe Menqui, que era en el Canal de Vil, el Hornos y el San Blas. Las corbetas eran de un proyecto anterior, que ya era todo el proyecto MECO, que se terminaron más tarde en Río Santiago, pero después todos los buques se compran afuera, al igual que los rusos. Pero pongo la Armada porque yo soy Armada y tengo la mochila de la Armada. Pero la prefectura tenemos un hecho reciente, que además las compra carísimas, pero no importa, estos somos todos. Porque nosotros manejamos mal en la Argentina, pero vamos a Miami y respetamos todas las normas de tránsito. Es un problema cultural, pero la realidad es que nosotros argentinos, que estamos con la responsabilidad de abogar por los intereses marítimos, compramos afuera. Entonces no nos podemos embolar porque no podemos convencer al poder político para que nos apoye o nos dé una ley como la gente. Y no estoy echando culpas, yo soy parte del problema, fui parte del problema. Es mucho más lindo ir a comprar un destructor a Alemania, cobrar viáticos en Alemania y después estar subido a un barco que no va a tener casi problemas. Pero entonces no puedo decir que la industria naval no me está dando respuestas, porque no le pedí que me las resolucionara. Esto es un problema grave. Para ser breve, hay Secretaría de Minería, hay Ministerio de Agroindustria, hay Ministerio de Turismo, hay Ministerio de Medio Ambiente, y la madre de todas las industrias de los países como el nuestro, que es la industria naval, no tiene nada. Vamos a buscar por la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables,
vamos a buscar por las subsecretarías del Ministerio de Producción. Pero si no tenemos una representación en el Poder Ejecutivo seria, y yo cuando digo seria hablo de ministerio o secretaría, ya no una subsecretaría, no se logra nada. Hoy un secretario en el Poder Ejecutivo no tiene capacidad de decisión per se. Entonces poco podemos lograr si no conseguimos, como viene más tarde en mi proposición, tener algún tipo de representatividad que logre hechos concretos que abonen las necesidades para el desarrollo de la industria naval. La ley ya la comentó Carlos y es mucho más capacitado, estudioso y ha luchado desde los albores de esta ley. Yo en ese momento estaba en Brasil, pero creo que la ley nació imperfecta. Esto ya lo vimos con Carlos. Creo que lo importante es, desde el punto de vista de un astillero estatal como Tandanor, que haya un registro de astilleros, talleres navales y de estudios de ingeniería naval para que se inscriban y estén todos dentro del paraguas de protección de la ley, pero todos blanqueados también por la ley. Como dijo Carlos, es importante para la construcción, transformación y reparación que haya un derecho de importación extrazona cuyo derecho de importación sea cero, y más vale que la reglamenten rápido porque me viene al pelo, pero después voy a llegar al artículo que se veta, fija que las modificaciones, transformaciones y reconstrucciones de los buques de bandera nacional y los de bandera extranjera alocados a casco desnudo se tengan que hacer en astilleros y talleres argentinos, con lo cual, si bien la ley es imperfecta, hoy nos va a ayudar una buena reglamentación de esa ley. Y después lo del régimen de importación temporario que comentó Carlos. ¿Perdón? No, pues si es pregunta, no hay problema. Pero se veta el artículo 10, que es el del fondo, se crea la comisión asesora que comentó Carlos, que finalmente entró la Marina, pero no entró la Prefectura, que también debería haber entrado. Y el artículo 12 permite el acceso al régimen de leasing naval a través del Banco Nación, que administra el Nación Leasing. El artículo 13, que es el de que se iba a actualizar ese fondo y se iba a ver si era necesario incrementarlo o regularlo de distinta manera, también lo vetan. Y el artículo 15 fija que todos los organismos del Estado Nacional o privados que reciban aportes del Tesoro Nacional o subsidios de requerir barcos los tienen que construir en el país. Con lo cual, todo lo anterior que no funcionaba culturalmente, ahora sí va a funcionar a través de la aplicación de la ley, si es que reglamentamos esta ley de la manera adecuada. Sí. Respecto a este artículo, cuando había una sola ley, las embarcaciones de guerra y las embarcaciones públicas estaban específicamente excluidas. Al desdoblarse en dos, eso quedó en la ley de Marina Mercante, creo que es el artículo 3, pero no quedó en la ley de Industria Naval, con lo cual hay un desfasaje entre las dos leyes y claramente ese artículo impide cualquier importación de buques, por ejemplo, de guerra por parte del Estado sin intervención del Consejo Asesor y sin que se expida a través de un informe, etcétera. Así que es un resultado extraño, pero interesante para la industria naval. Perdón.
Sí, cómo no. ¿Se escucha ya o...? Comentaba, hablando del tema de la comisión asesora, que se puso en una de las discusiones que tuvimos un párrafo específico, que lo sugirió incluso el ingeniero Podetti, que era asesorar, comunicar e informar al Poder Ejecutivo Nacional. Y eso fue adrede para poder abarcar a todas las reparticiones del Estado. Era un comentario que quería hacer. Bueno, esta ley también decía en su artículo 16, el anteúltimo de la ley, que debería ser reglamentada dentro de los 60 días. Eso ocurrió el 20 de febrero pasado, el plazo de la reglamentación, que lo que se pretendía originalmente es que así como la ley de Marina Mercante y la ley de Industria Naval salieron aprobadas juntas en el Congreso, también las reglamentaciones salieran juntas. Y en las reglamentaciones hubiera una coordinación entre ambas comisiones de reglamentación para que una reglamentación no avasallara o fuera por encima de la otra, cosa que no ocurrió y en principio hay que ver cómo termina la reglamentación de la ley de la industria naval, pero la ley de Marina Mercante, la reglamentación, perdón, parecería que va a terminar empeorando la condición de la ley de industria naval. Pero hay que esperar a ver cómo terminamos. En definitiva, tenemos una ley imperfecta. No abarca todas las áreas de la industria naval. Básicamente no establece de dónde sale el FODIN. Y tampoco replantea cómo hacer la actividad más competitiva o más eficiente. Pero, como dijo Carlos, algo es algo. No obstante, la industria naval siempre será la madre de las industrias en los países geopolíticamente insulares y que dependen en más del 90% de su comercio marítimo. Sabemos que tenemos la mejor mano de obra de la región. Sabemos que es una industria de altísima capacidad. Sabemos que la antigüedad de las flotas requieren que la industria naval, en donde estamos, y otra vez figurándonos ese náufrago en la isla, si queremos tener lo que necesitamos, hagamos lo que necesitamos. Yo he escuchado en muchas charlas que nos imponen o tenemos remolcadores que no son los más aptos para nuestra hidrovía, o agarramos las barcazas en su momento que tampoco eran las más adecuadas. Y estamos hablando de barcos chicos, no estamos pensando en la competencia con China, no estamos viendo si le podemos mejorar la competitividad a Corea. Estamos hablando de cosas que yo pongo que en el mercado interno, hacerlas mejora nuestra capacidad de exportar hacia los mercados externos, sin depender de lo que nos quieran imponer los de afuera. Tan simple como eso. Esto puede ser polémico, pero ¿por qué creo yo que estas leyes se vetan o acaban siendo insuficientes? Algo dijo Carlos también. Primero, los proyectos se originan o provienen de un ambiente sindical. Y voy a aclarar lo que yo le digo permanentemente a mis trabajadores, no son míos, a los trabajadores de Tandanor. La entidad o la institución sindical es fundamental para Tandanor, siempre y cuando se dediquen a hacer lo que está previsto en los convenios colectivos de trabajo, que es monitorear lo que se va haciendo laboralmente en la empresa, verificar que la seguridad industrial, que todas las prebendas, si se quiere, o derechos que tienen los trabajadores, se cumplan adecuadamente. Pero el trabajador
que deviene sindicalista no debe entrar en la gestión de la empresa y no debe ser el generador de la ley o del proyecto de ley, porque condiciona los parámetros de solución que se pueden obtener a la hora de diseñar ese proyecto, logrando que finalmente se apruebe, pero de manera imperfecta. En este caso, con todos los antecedentes, Carlos, pero nace en el ambiente sindical. Después se busca el apoyo parlamentario opositor. Ustedes imaginen con estos dos corolarios ya cómo está el Poder Ejecutivo, agazapado. Alguien me quiere currar. ¿Por qué? Porque alguien no me va a ofrecer competitividad, pero me van a querer sacar plata. Si después se le suman todos, porque todos nos sumamos, inclusive yo, e impulsamos y bregamos, pero ya nace en un proyecto que no tiene en lo básico el toma y daca de la negociación parlamentaria con el Poder Ejecutivo. Insisto que es mi opinión, pero es lo que yo veo en esta y en la ley de pesca que está como proyecto y en lo que va a pasar con otros proyectos si nacen igual. Luego se suman algunos sectores del Ejecutivo, con buen tino, creen que la ley es merecedora de ser apoyada y de sacarla, como pasó con la subsecretaría del Ministerio de Producción, pero finalmente se aprueba en el Congreso y los artículos se vetan cuando llegan al Poder Ejecutivo porque no están en la ley de presupuesto. Si fuera al revés, o yo digo, ¿qué espera el Poder Ejecutivo? Que para implementar el FODIN existe un gesto recíproco o de intercambio, sean mejoras en el convenio colectivo de trabajo, sean mejoras en la competitividad, pero lo que es cierto es que por ley no se puede crear un fondo si no sale, ¿de dónde sale ese fondo? Valga la redundancia. Porque en muchos proyectos que yo he visto, parecería ser que uno va con una tarjeta, ¿ves como los chicos que dicen, papá, dame plata, no tengo, va a andar al cajero, y uno va al cajero y saca plata. No, no es así, no hay plata. Y el Poder Ejecutivo, en alguna medida, acepta dar plata no teniéndola, si a cambio de ese fondo que se crea, hay un acto de, no sé si es generosidad, pero un acto recíproco de, mira, yo te estoy generando esta mejora competitiva, te estoy bajando el costo de los fletes, te estoy bajando el costo de la hora hombre en el manejo de la tonelada de acero, o estoy sacando prebendas que se pusieron en los convenios colectivos de trabajo que hoy no permiten competitividad. Pero dar plata por dar plata es como el chico que dice, papá, anda, no tengo, anda al cajero. Con el fondo, o con el proyecto de la ley de pesca, está pasando lo mismo. El proyecto de Pino Solanas, que yo comparto los objetivos que él promueve en esa ley, pero no los caminos para lograrla. Creemos otros fondos. ¿Quién la pagan? Todos nosotros con los impuestos, que además son todos distorsivos, ya están todos en la curva de inaceptabilidad porque no los vamos a pagar. Entonces, creo yo que los proyectos deben nacer de los organismos como la FINA, como el Timón Club, del mismo Poder Ejecutivo, de los que saben, o de los que saben, pero no pueden hacer buscando únicamente el mecanismo de armemos algo, un fondo y que el legislador me lo apruebe. No es tan fácil tampoco, lo estoy haciendo simplista, pero en la medida que los proyectos se presenten de esta manera, están condenados al fracaso, por más
buenos que sean en su intención original. Tandanor. Voy a hacer un poco de propaganda, ya que el Timón Club me ofreció reemplazarlo al licenciado Álvarez. Es un poco de culpa que me tengo que sacar. Yo toda mi vida bastardía Tandanor. Y como marino, que no sé por qué, siempre quisimos a Río Santiago. Y yo ahora quiero a Tandanor. A Río Santiago que se ocupen otros, pero quiero decir lo que hoy es Tandanor y por qué es hoy Tandanor. Tandanor es lo que es, que se ve ahí, en la parte de abajo, por una resolución del Ministerio de Defensa, ya hace 8 años que todo lo que es el Storni, que es la parte cubierta de acá, donde hay 2 gradas de trabajo cubiertas, 2 descubiertas, y que con el carro de transferencia van al Syncrolift para poder operar igual que Tandanor. Todo ese complejo, un astillero reparador y un astillero constructor, está en poder de Tandanor desde el 2010. Nosotros, con la visión de ser el astillero líder de la industria naval en la Argentina y en la región, pusimos foco en las reparaciones navales, que es lo que podemos hacer y se hace bien, y trabajos de mecánica, que es lo que hace todo astillero cuando tiene o mano de obra no ocupada, o no hay proyectos o hay buques insuficientes para reparar. Obviamente, todo lo que tiene que ver con el Estado está hoy en terapia intensiva porque no hay plata, con lo cual hay muy poco del Estado. Los porcentajes que eran un 25-30% de buques del Estado no están viniendo a Tandanor ni a ningún lado porque no se reparan, y el resto es privado. Hoy estamos en un 90% privado y 10% del Estado. Y los pilares estratégicos es potenciar las capacidades comerciales que Tandanor siempre tuvo, asegurar el cumplimiento de los plazos que Tandanor nunca tuvo, que desde octubre del año 2016 se cumplen los plazos. Yo he visto algunos de ustedes que los han traído y pueden corroborar lo que estoy diciendo, que no estoy mintiendo. Se me esconden por allá, pero es... Mejorar la eficiencia operativa y administrativa. Tandanor además tenía 650 personas cuando el número ideal es bastante menor. Tandanor no tuvo gente que iba a trabajar gente que no iba a trabajar y cobraba, pero había muchas áreas que estaban sobredimensionadas. Y sí teníamos gravísimos problemas que todavía no están del todo solucionados de índole financiero. Es la anteúltima de Tandanor, no sé, no los quiero aburrir mucho, pero el resultado neto anual del 2015 fue 465 millones de pérdida, estimado para el 2018 son 68 millones, de los cuales pagamos deuda de AFIP por la deuda contraída en el pasado de 7 millones por mes, con lo cual si tuviéramos la deuda de AFIP consolidada y pagada, estaríamos ya dando ganancias. Esa es la cantidad de empleados que teníamos y tenemos ahora. Las deudas, cómo están respecto de un año a la actualidad, al 1 de julio. Y balances que no había, y hoy ya tenemos el balance del 2017 cerrado. Tenemos balances mensuales, en los cuales yo hoy sé que perdimos en el mes de agosto 10 millones de pesos, porque impactó la reparación del buque de prefectura en 25 millones, porque teníamos una ganancia de 15, pero bueno, esos son problemas de contadores que no los quiero aburrir. Tenemos un excelente dashboard de control, un tablero de gestión donde están todos los indicadores para evitar que se nos escape la liebre. Faltaban muchos datos a la hora de hacer los presupuestos de gestión y la planificación de producción no existía. No había un project ni integral de los buques que se reparaban, ni particular de cada buque. Hoy podemos saber cuántos recursos, cuántos materiales, cuántas horas hombre alocadas a cada una de las tareas tiene el astillero, como para poder saber exactamente cuánto tiempo va a estar el buque en gradas y cuánto tiempo no va a estar, o cuánto podemos armar ese ajedrez entre el Syncrolift y las 6 gradas de trabajo. Hubo incumplimientos de contratos con el Estado Nacional y hubo incumplimientos de contratos con privados extranjeros. Lo único que no hemos podido recuperar en Tandanor es la venida de los barcos de Brasil, los barcos de Transpetro.
Estamos cotizando mejor que Sacos, estamos cotizando mejor que los astilleros argentinos, pero Renave está pasando precios y días de trabajo que son inalcanzables para nosotros. Hoy estamos entonces en ese proceso de saneamiento, buscando que el modelo de gestión sea cada día más eficiente. Todavía tenemos que reducir costos que no solamente pasan por los trabajadores. Esa disminución de costos se bajó diariamente en 1,5 millones de pesos. El business plan indica que para fin del 2018 nosotros ya no recibimos más aportes del Tesoro Nacional. De hecho, este año nosotros prácticamente no los usamos y además de reparación de buques, queremos realmente hacer el upgrade a la construcción de buques. La terminación de la modernización y reparación del rompehielos Irízar fue un gran desafío para Tandanor. Fue bastante bastardeado el proyecto, pero creo que en el fondo técnicamente fue muy bien hecho. Ahora estamos con la transformación de un buque petrolero en un buque pesquero, arenero, y tenemos proyectos para lanzarnos de lleno a la construcción. Obviamente siempre está supeditado al tema de financiamiento, como les pasa a todos los astilleros o a todos los armadores que quieren construir en Argentina. Estas son mis conclusiones, antes de esperar las preguntas, que tienen que ver con que lo que hoy tenemos no se correlaciona con el país que tenemos, ni con el país que quiere el presidente tener. Porque si queremos triplicar el grano, la cosecha de granos, hay que sacarla. ¿Y la vamos a sacar siempre dependiendo de los barcos extranjeros? Me parece que no es un buen negocio, en el largo y en el mediano plazo. Y nos está faltando la política de mediano. La de corto la tenemos, vivimos apagando incendios, pero mediano y largo plazo no lo tenemos. La ley de industria naval es una ley imperfecta. Repito que la génesis, y lo dijo Carlos también, la génesis no es la mejor o no es la que asegura tener una aprobación por el Poder Ejecutivo, pero es importante que la industria naval tenga su ley propia. Los artículos vetados se podrán desvetar, la ley se puede perfeccionar, se puede cambiar, pero ya hay ley, y como decía Carlos Braña, no hay ley en todas las actividades. Hay ministerios o hay secretarías, pero no hay leyes. Tenemos una ventaja ahí, aunque sea imperfecta. Con la reglamentación se puede mejorar, se puede llegar al extremo de lo que la letra de la ley dice, y en eso se está trabajando. La ley no habla de los pesqueros, ni los barcos turísticos, ni barcos pequeños, con lo cual hay oportunidades que la ley no nos da, pero que sí las podemos explotar. Sí tenemos que tener como experiencia el resultado de esta ley de industria naval para que derrame en el proyecto de la ley de industria pesquera, porque ahí sí que nos hace falta y ahí sí que participamos todos los empresarios de la pesca y los empresarios de los astilleros o talleres navales en este sentido. En esta ley, la importación de los insumos a través de los derechos de importación extrazona sí es un artículo que sí realmente nos favorece y que el Estado Nacional deba construir en astilleros y talleres navales argentinos también lo es. En mi opinión, yo creo que existe la deuda fundamentalmente en los astilleros del Estado, porque Tandanor y Río Santiago no estuvieron a la altura de los acontecimientos en los últimos 20 años, en lo que se refiere a la modernización y actualización de los convenios colectivos de trabajo. Tandanor compró 2 grúas, una de 70 toneladas y una de 60 toneladas en los últimos 3 meses. Son las primeras herramientas que se compran de esa magnitud en los últimos 30 años. Y no puede ser así, porque si no tenemos astilleros o infraestructuras que datan de mediados del siglo XX, y es imposible competir en seguridad
y es imposible competir en tiempos con la competencia regional. Creo que es importante fortalecer y aunar esfuerzos de los actores que confluyen en la industria naval. En la Federación de la Industria Naval, lo digo yo porque es lo poco que conozco, pero hay un montón de lugares donde juntos podemos después generar y golpear la puerta del Poder Ejecutivo. Poder Ejecutivo que le tiene que dar un lugar de representatividad a la industria naval conforme al país que tenemos. Si no, todos los esfuerzos van a quedar, en mi opinión, bastante lejos de concretarse. Y agradecer y aprovechar al Timón Club, obviamente, que como bien enuncia su estatuto, es para estimular el conocimiento recíproco entre todos los dirigentes empresarios de las actividades navieras, portuarias, de la industria naval, la Armada y la Prefectura. Creo que ese primer artículo que tiene el Estatuto del Timón Club es el que resume de qué manera hay que trabajar en equipo, juntos, limando las asperezas de tener intereses no totalmente comunes, pero que sí nos permiten después ir a buscar resultados a un Poder Ejecutivo normalmente carente de recursos para ofrecer. Y el artículo B de ese mismo Estatuto del Timón Club, apoyar las iniciativas tendientes a promover la industria y el comercio naviero. Si no lo hacemos a través del timón, si no lo hacemos a través de los organismos que tiene la industria naval y no convencemos a todos los actores del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la importancia de tener una industria naval fuerte, consolidada, como la tuvo en los años 70 este país del siglo pasado, del siglo XX, si bien digo, estamos muertos. Gracias. Ahora sí. Usted estaba hablando del astillero Río Santiago, sobre el hecho de, digamos, tratar de usarlo nuevamente para poder construir. Usted sabe que todo lo que el astillero Río Santiago ha sufrido es consecuencia de las leyes y la ley que ampara a toda la gente que está en este momento ahí. Nosotros, o sea, yo que tengo más de 80 años y experiencia de 3 generaciones de navieros, le puedo decir que el astillero Río Santiago, a quien nosotros acompañamos a Marina, cuando el presidente era el capitán Horvath, que estuvimos trabajando ahí, lo hicimos con 300 empleados y unos 30, 35 técnicos, y terminamos las mecos, le entregamos el Ona Trident a la empresa, ¿cómo se llama? ONA. Votamos el Argentan Confidence, que era un buque de los alemanes, que había sido negociado por Robinson. Le comenté las mecos, ¿sí? Y después preparamos el dique para que pudieran atenderse los buques de Sea Container, que eran los SICAT que tenían en esa época ferrilíneas y que después pasaron a buquebús. Por el otro lado, en aquel momento compramos nosotros el dique que ustedes tienen en el astillero en Tandanor, ese es nuestro, lo compramos en una licitación, lo dejamos en Tandanor porque en aquella época se llamaba Dodere, creo, el gerente que tenían ustedes, lo necesitaba para un alargue del Syncrolift, porque había un buque de arribada forzosa de pasajeros que tenía 270, 260 metros y había que estirarlo. Entonces lo desarmaron para poder alargarlo. Nunca lo devolvieron. Ese dique iba a ir al astillero Río Santiago. Ese dique no se lo reclamo a usted porque igual a mí ya no me sirve más, pero ese dique iba a ir al astillero Río Santiago. Ahora, ¿usted me puede explicar cómo es posible que nosotros, con 200 personas, no le cuento que teníamos entre 15 y 20 buques pesqueros todos los meses,
con un convenio con los coreanos y los japoneses para manejarnos durante los 4 meses que ellos paran en el astillero. Ahora, ¿cómo es que nosotros, con 200 personas, divididas en 4 turnos, pudimos trabajar y hacer todo esto, y hoy en día tienen 3.500 empleados con un problema impresionante que por supuesto hoy no va a dejar plata ni por las tapas? ¿Y qué es eso? Eso es consecuencia de la ley, la cual la ley no sirve, y se lo puedo decir más atrás. En la época en que yo tendría 10 años, 12 años, fui con mi padre a Estados Unidos a buscar los Victory, que son el Lancero, el Coracero, ¿sí? Esos recuerdo que los fuimos a buscar en el puerto de Filadelfia. Y vinieron a la Argentina todos con carga y se pagaron en el primer viaje. Costaron $500.000 cada uno. ¿Sabe dónde se repararon? En los astilleros, en el Tigre y en La Boca. No intervino ninguna ley, no tuvimos que hacer ningún aporte, sino simplemente recuerdo las reuniones en mi casa con los socios y de todo lo que había que hacer, y cada uno ponía su dinero como podía y los barcos se hacían, pero no había ninguna ley ni nadie iba a pedir dinero prestado. Pero para hacer el Argentine Confidence tuvieron que esperar una ley para poder sacar el dinero, del cual después pasa lo que está pasando ahora, que están cobrando el Holland Confidence y otros barcos más, que cobran los intereses de un trabajo que no se ha hecho ni se va a hacer, que es lo que decía los otros días el gordo en la nata a la noche, los intereses que pagan y que es un negocio. Entonces la ley sirve para eso, pero no para construir, cuando en otra época se hacía con la plata de cada uno de los propietarios de la compañía. Sí, yo en primer lugar le pediría el DNI porque está demasiado bien para tener más de 80. Así que la primera cosa que le haría, le pediría el DNI para ver si realmente tiene más de 80 porque está bárbaro. Lo felicito. En segunda instancia, yo no dije o no hablé de bien ni mal de Río Santiago. Río Santiago tiene una deuda con la sociedad, como también la tenía Tandanor. Si yo tengo un problema todos los días sobre mi espalda es que en la mochila sé que están pagando impuestos los argentinos para que yo pueda pagar los sueldos. Hace 3 meses que no lo pago, o sea, pago los sueldos con recursos genuinos, y ese es el business plan que tiene Tandanor para adelante. Pero yo no defiendo a Río Santiago. Y yo comparto que no hacen falta leyes para que las cosas funcionen. Pero sí hacen falta políticas estables en el tiempo para que las cosas se puedan planificar y hacer bien. En el caso de Río Santiago, particularmente, mientras no había ningún tipo de proyectos, seguían incorporando gente en la última década. Y cuando terminaron el Estadio Único de La Plata, todos los trabajadores del Estadio Único de La Plata que quedaron cesantes fueron incorporados a Río Santiago. Es más, yo le voy a confesar, en una reunión con el jefe de gabinete, el vicejefe de gabinete, nos dijo, estaba el equipo de Tandanor, que vamos una vez por mes a dar los resultados de la empresa, le dijo, bueno, ahora que la tienen saneada, ¿quieren tomar Río Santiago? Lo dijo medio en broma, medio... Y yo le dije lo que yo pensaba. Yo digo, primero, Río Santiago debe volver a la nación. No hay una cesión permanente, es una cesión temporaria de la provincia. Y segundo, es necesario que haya 2 intendentes del PRO, en Berisso y en Ensenada. Porque la cantidad de gente que está ahí de hace mucho tiempo, que son más de 3.200 que dijo la Nata, esa gente... No, para desvincularla hay que darles un trabajo. Se cerró la destilería de YPF, se cerró una térmica, se salen del astillero. Es dejar 2 ciudades devastadas. Yo no estoy de acuerdo en pagar la fortuna que se paga por año por ese astillero, pero tenemos que encontrar una solución alternativa. Tampoco es como decía, creo que la Nata, de llevarlos a Fadea, porque ya Fadea tiene su propio problema. Pero la realidad es que hoy Río Santiago es inviable. En el comedor de Río Santiago
hay 94 personas para servir la comida. Hace 10 años que no tienen un proyecto en idioma inglés y hay 3 traductoras inglés-castellano que las pagamos entre todos. Yo vivo en la provincia. Con lo cual comparto que con 300 personas no tengo dudas. Tandanor, con la mitad de gente de la que tiene, trabajó toda su vida y bien. Y eso no tiene que ver con las leyes o no las leyes, eso tiene que ver con políticas nacionales vinculadas. El mundo se ha complicado. A mí cuando me dicen, y bueno, pero Tandanor vos tenés 230 y pico directos, 60 indirectos y... Sí, pero yo tengo que tener bomberos por la legislación, tengo que tener seguridad industrial por la legislación, tengo que tener cierta cantidad de calidad. Sí, sí. 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 Pero afortunadamente estamos hablando de lo mismo y concordamos. Es fantástico. Jorge, perdón. Bueno, quería en principio agradecer muchísimo en nombre del Timón Club al Centro Naval por así promocionar estas conferencias y por supuesto a los oradores, al capitán Jorge Arosa, al ingeniero Carlos Brañas, que bueno, han dado una visión de lo que se puede esperar de esta ley de la industria naval y sobre todo la parte final de la exposición de Jorge cuando habló de los objetivos del Timón Club, que creo que son los objetivos de todos los que estamos aquí, ¿no es cierto? Tratar de que todos los que estamos involucrados en este negocio podamos discutir y tratar de ponernos de acuerdo y conformar algo en beneficio y en desarrollo de la industria naval y la marina mercante. No quiero, yo creo que más que nada, todo este ciclo de conferencias que acá conjuntamente con el capitán Muyal estamos promocionando, puedan dar lugar a una mesa de discusión, una mesa de debate. ¿Por qué? Porque hay un montón de puntos de todo lo que ustedes han dicho, inclusive alguna conferencia anterior que tuve el honor de dar acá en el Centro Naval, que da la pauta que tenemos que pensar no en el pasado de nuestra industria naval y de la marina mercante, y proyectarla, sino ver en el futuro y en lo que está sucediendo en las marinas mercantes del mundo. Como bien lo dijo el capitán Arosa, la Argentina es una isla excéntrica de los mercados del mundo, pero que en estos momentos está servida por las flotas mercantes extranjeras, totalmente. La flota mercante argentina, que debería ser el cliente de la industria naval, cada vez se disminuye más. Cada vez es menor. A pesar de la excelencia de los profesionales, de la excelencia de la industria naval, pues me tocó estar en los dos lados, yo puedo decir, por ejemplo, con respecto a la hidráulica, que Tandanor hizo el remolcador de empuje de mayor potencia que en estos momentos está en la hidrovía, que lo hizo para la empresa UABL, después que la empresa Ultrapetrol hizo un astillero de excelencia en Punta Alvear, que puede producir 2 barcazas por semana y hoy está parado por una serie de inconvenientes que no vamos a dar acá, que va desde los problemas de tipo de cambio, etcétera, etcétera, pero que exportó barcazas hasta Colombia, por ejemplo, no solamente a Paraguay. De manera tal que las potencialidades están, pero están muy restringidas por el mercado. De manera tal que el armamento nacional está muy disminuido, que es el cliente potencial de la industria naval. Entonces, eso sumado a la
falta de financiamiento externo, que los armadores no pueden conseguir financiamiento externo para una empresa argentina, a la falta de financiamiento interno, porque los bancos nacionales no dan créditos en dólares a aquellos que no producen dólares genuinos del exterior. Como los armadores no hacen comercio exterior, no lo pueden producir. Y a la desaparición de la flota, porque cuando hablaban de la cantidad de buques, o lo que decía Sierra, que producía Río Santiago, que producían los astilleros privados, había una flota mercante argentina poderosísima, tanto estatal como privada, había construcciones para la Armada Nacional, para la Prefectura, etcétera, etcétera. O sea, que cambió el escenario. Entonces lo que tenemos que hacer, humildemente pienso, de situarnos en ese marco nuevo y proyectar para el futuro, ver qué potencialidades puede tener la marina mercante y la industria naval y juntos a lo mejor recorrer ese camino, que lamentablemente durante muchos años estuvimos cada uno en la vereda enfrente tratando de defender sus propios intereses. Pero bueno, no los aburro más con esta reflexión, simplemente felicitarlos y agradecerles su presencia, en nombre del Timón Club. Bueno, mi nombre es Raúl Podetti. Ante todo quiero agradecerles a Carlos y Jorge por la excelente presentación. Si bien el tema hoy es la industria naval, la ley de industria naval, si vamos un poquito más allá, es una de las formas de la política industrial naval, que es, en realidad, creo yo, el tema de fondo en este caso. Yo, como muchos saben, opino que es una ley muy pobre, diría paupérrima, no tanto por lo que dice, sino por lo que falta que diga, que tome justamente el toro por las astas y sea una ley que realmente promueve la industria naval. Como bien decía Carlos, ya de arranque, cuando hay un decálogo donde todos los sectores de la industria naval se juntan y le dicen al Poder Legislativo, estos son los 10 puntos que para nosotros son fundamentales para una ley, y ninguno de esos puntos se tiene en cuenta, difícilmente salga algo útil. Como si hiciera una ley de educación y se descarta lo que opinen los docentes, o una ley de salud pública y lo que opinen los médicos no se va a tener en cuenta. Algo parecido pasó con esta ley. Pero quiero volver un poquito a lo que yo decía que es lo más amplio, que es el tema de la política industrial naval, que es en realidad lo más grave. De hecho, durante 20 años, 25 diría yo, que fue el gran derrumbe y su desarrollo de la industria naval argentina, ese derrumbe no se hizo a causa de una ley. Nuestro país, a través de decretos y reglamentaciones, logró hundir una industria que era muy competitiva en algún momento y con aspectos que tenían que ver también con el entorno internacional. Entonces digo yo que en realidad no se necesita una buena ley para poner en marcha la industria naval. Por supuesto que si la ley es buena, se puede mejorar muchísimo. Y también, sin el lastre de esta mala ley, también se podría hacer las cosas mejores. Pero no es fundamental. Por ejemplo, tomando algunos casos, el famoso fondo del FODIN, que tiene sus imperfecciones, pero el concepto que era lo importante, que tiene que haber un sistema de financiamiento con el Estado presente, como lo hay en todos los países del mundo exitosos en la industria naval. Bueno, podría salir por una ley, pero no se necesita una ley para que haya financiamiento naval. Perfectamente, si el Estado
el Poder Ejecutivo lo decide, lo puede hacer mañana. Y también quiero decir que una de las pocas cosas que yo veo que son positivas de la ley, como es el tema del artículo 15, que es esta obligatoriedad del Estado de darle prioridad a la industria nacional para proveer a sus barcos, es pura letra. De hecho, la ley se firmó en diciembre, se debió haber terminado de reglamentar en febrero, y hace una semana lo escuchamos al ministro de Defensa contarnos alegremente que se han comprado 4 patrulleros oceánicos. Entonces llamé por teléfono a todos los astilleros nacionales y les pregunté si los habían comprado a ellos. Todos me dijeron que no. Entonces lo importaron. No importa si fue a Uruguay, a Paraguay, a la China o al astillero más corrupto del mundo, que es un astillero estatal francés. Digamos, no importa a quién. El asunto es que se habrían importado, lo cual va directamente en contra del artículo 15 de la ley, más allá que va directamente en contra de los intereses argentinos y del trabajo y del desarrollo. Entonces, lo que quiero decir es, sencillamente, no importa tanto la letra de la ley, sino el espíritu que hay de llevar adelante las políticas de desarrollo naval. Y para terminar, quiero decir que en los últimos 2 años y medio, lamentablemente, han ocurrido los peores 4 casos del Estado como armador en la industria naval argentina. El caso del INIDEP, conocido como uno de los casos de mayor corrupción, al orientar claramente una licitación prohibiendo a los argentinos participar y orientándola a un astillero español. El caso de Enarsa, donde el Estado argentino y los funcionarios favorecieron explícitamente la importación de barcos usados contra barcos construidos en la Argentina. El caso de Prefectura, pagando el doble por patrulleras que podrían haberse construido en la Argentina, y de confirmarse esta vergonzosa compra para la Armada de estos patrulleros de alta mar fuera del país. Entonces digo, no es un problema de la ley, es un problema de las decisiones que nuestros funcionarios civiles y militares toman respecto de los temas concretos y de los proyectos concretos que afectan a la industria naval. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por las exposiciones, la verdad que muy interesantes, y coincido 100% en el diagnóstico que ambos han hecho sobre la situación de la Marina Mercante, la industria naval y en particular el proyecto de ley. A mí me tocó participar como representante de la Mesa Unión Naviera Argentina y después representando a los bloques del peronismo y del Frente Renovador en la, podemos decir, mesa chica que discutió los términos de ambos proyectos de ley. Acá con Carlos participamos de varias reuniones en la Secretaría de Industria. Algunos comentarios, porque la verdad esto no quiero además aburrir a los presentes. Coincido con los comentarios que me predecedieron, ¿no? Sí, disculpen. La pastilla que tomé esta mañana todavía no me ha hecho efecto. Esta ley en realidad tiene objetivos distintos. La ley de Marina Mercante con la de Industria Naval tienen objetivos distintos. Una cosa es lo que se intentó hacer y otra cosa es el resultado, que muy bien explicaron, y que coincidimos que es malo el resultado. Por lo menos no es lo deseado. El objetivo de la ley de Marina Mercante era, en primer lugar,
no era un proyecto de ley. El Ejecutivo jamás, el Ejecutivo actual, tuvo intención de sacar dos instrumentos bajo la forma de leyes. Siempre tuvo la intención de modificar el decreto 1010 y se trabajó mucho tiempo en la modificación de ese decreto, entre la jerga, entre los que estábamos ahí trabajando entre los distintos sectores, lo llamábamos decreto 1111, como para identificarlo. Y el objetivo de ese decreto era ampliar la ventana que hoy en día permitía introducir bajo la ocasión a casco desnudo una cantidad de embarcaciones que hoy en día, que en su momento el decreto 1010 no decía, e introducir otra serie de cosas. Por supuesto había conflicto de intereses, había quienes estaban de acuerdo, quienes estaban en contra, etcétera, etcétera. Si bien había un proyecto de ley que era el de el diputado Arizpe, yo recuerdo esas reuniones en la Cámara de Diputados, donde tenían en los últimos años del gobierno anterior, estoy hablando año 2014, 2015, había una resistencia muy fuerte por parte no solamente de los gremios, sino también por gran parte de las cámaras navieras, de los armadores, a ese proyecto en particular. No era un mal proyecto, era una muy buena base. Igualmente creo, desde mi humilde opinión, generaba impedía, digamos, tratar de llegar a acuerdo en esos conflictos de intereses que surgían. Aparece entonces el proyecto del diputado chaqueño Martínez Campos, que sí toma como base el de Arizpe, divide, hay dos proyectos, divide la marina mercante por la industria naval, y ahí entonces sí, apoyados por los gremios, este proyecto de Martínez Campos empieza a tener un poco más de relevancia dentro del ámbito de discusión. También hay proyectos, si no recuerdo mal, de Marcelo D'Alessandro, y otros diputados de ese momento. Pero hasta ese momento el Ejecutivo, y lo decía explícitamente en muchos foros de discusión, no quería ni estaba interesado, ni era su prioridad trabajar sobre una ley de marina mercante y una ley de industria naval. ¿Por qué se aceleran los términos? Porque en noviembre del 2016, ahí sí impulsado por los sectores gremiales de la FEPINRA, logran avanzar entre gallos y medias noches con una aprobación en comisión en el Senado de los proyectos de Luenzo y de Pino Solanas. Y esto los agarró el Ejecutivo totalmente dormidos. Cuando hablo del Poder Ejecutivo hablo a todos, Prefectura, Armada, Secretaría de Industria, Subsecretaría de Actividades Portuarias, etc. Tan dormidos los agarró que el proyecto termina siendo sancionado por el apoyo del bloque del peronismo a través de Pichetto y del senador correntino Espínola, y en un término de 15 días, si no recuerdo mal, sale con media sanción del Senado. Y fue un proyecto muy malo, ambos, muy malos, por la sencilla razón de que lo que se intentó hacer fue un copy-paste, agarrar una mezcla de todo lo que había, tratar de mezclarlo, dejar contentos a todos, lo cual es imposible, y salir. Tenía más bien un efecto político. ¿Y cuál era el efecto político? Obligar al Poder Ejecutivo, al Gobierno, a sentarse en la mesa y ponernos a discutir una ley. Perdón, discúlpeme, por razones de tiempo le voy a... Sí, perdonen, disculpe. Como dije, la pastilla no me hizo efecto, les pido perdones. Bueno, no quiero aburrir, será para otra cosa. Simplemente en diputados se trata de mejorar mucho eso. Hay un proyecto muy integrador, que es el proyecto del Frente Renovador y del PJ, que lo que buscaba era que la ley de marina mercante fuera una ley que regula la actividad de la marina mercante, reemplazando el decreto 1010, pero la ley de industria naval no era una ley de regulación de la actividad, porque no es necesario. Era una ley de promoción de la actividad, o lo que se buscaba, que se promoviera a través de beneficios fiscales, tributarios,
previsionales, impulsar justamente el desarrollo. Por eso se crea el registro, para dar un poco de orden y para que junto con un capítulo que no aparece en el texto final de la ley, que era todo un capítulo de beneficios fiscales y de promoción, esos astilleros y talleres navales que estuvieran inscritos fueran beneficiados de eso. El proyecto de Solanas, o mejor dicho, el proyecto que sanciona senadores, exigía la creación de un fondo financiado a través de una sobretasa a las importaciones y exportaciones. La Cámara de Diputados se opuso a eso, considerándolo obviamente que lo único que generaría era mayor recesión, en contra de la actividad, etcétera, etcétera. Entonces se propuso la creación de un fondo a través del presupuesto nacional, que estuviera específicamente establecido en el presupuesto nacional. Esta fue una propuesta del Frente Renovador a través de su equipo de economistas. Con Carlos participamos de reuniones en las cuales el Ejecutivo se opuso a todo esto y propuso la redacción del artículo 10 y el artículo 13 que después ellos mismos vetaron. Y el artículo 10 no necesita, y los argumentos del decreto de observación o de veto parcial a esa ley, habla del presupuesto, pero es mentira, no es verdad eso, porque el mismo artículo habla de el fondear. Y ese fue el cuento que la Secretaría de Industria nos presentó y nos convenció de que a través de un fondo que ya existe, que es el fondear, y se utiliza para muchas actividades industriales, se iba a crear una partida especial, que es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Industria, no se necesita ninguna ley para ello, que iba a estar destinado a cumplir los efectos de esta ley. Acá lo que falta es lo que decían ustedes. La ley no es más que el producto de la buena o mala decisión política respecto a lo que hoy en día el gobierno piensa que se debe hacer con la marina mercante y con la industria naval. El gobierno no está en nada, mejor dicho, está totalmente en desacuerdo con los objetivos que ustedes bien plantearon de lo que el país necesita para potenciar estas actividades. El gobierno piensa que hoy en día la marina mercante y la industria naval es un costo, es un problema, y entonces desde una tabla de Excel me está dando números negativos, y si me dan números negativos tengo que solucionarlo. Ahí está la cuestión. La discusión pasa por si tenemos una visión estratégica y si la tenemos, ¿cuál es? Hoy en día no la tenemos porque decidimos no tenerla, esa es la verdad, y consecuentemente las normas que surjan serán, reflejarán eso, no otra cosa. ¿No? Perdón, quería decir más, pero discúlpenme si me he extendido, lamentablemente. Te faltó presentarte. No sé si todos te conocen. Soy el doctor Mariano Gendra Gijena. Perdonen, disculpen. No puedo alabar la exposición porque es 25 años más antiguo que yo, pero no. No, me gustaría tomar, de alguna manera, hacer una especie de corolario muy breve de toda la exposición y de quienes estuvieron recién respondiendo algunas preguntas y haciendo sus presentaciones. Soy el director de Intereses Marítimos de la Armada y desde el año pasado, desde febrero, marzo del año pasado, he asistido a casi todas las exposiciones que se hicieron en la Cámara de Diputados respecto a tanto a la Ley de Marina Mercante como a la industria naval. Usted muy bien expresó en algún momento que uno evidentemente, al no haber una estrategia, uno no sabe dónde está parado y por qué está parado en esa situación. Coincido plenamente de que falta una estrategia marítima, pero digamos, también quiero, no voy a salir en defensa de nadie, ni obviamente no es un ataque a nadie, pero el año pasado, y el ingeniero Sánchez Checa no me deja mentir, en reiteradas oportunidades, inclusive he hablado en 2 o 3 oportunidades en la Comisión de Intereses Marítimos, y yo no pude lograr desde la Armada que introduzcan el concepto de la construcción de los buques para la defensa. El señor no me deja mentir, infinidades de veces
y gracias a él, y de hecho se lo agradezco, la Armada hoy figura en el Consejo Asesor, pero las veces que se intentó que se introduzca el concepto de construcción de buques para la defensa, siempre fue rechazado. Oficialismo, Frente Renovador, Frente para la Victoria, he hablado con casi todos. Me han recibido, sí, pero cuando en el momento de redacción de la ley o del proyecto no aparecía. Eso, digamos, de alguna manera nos presenta a nosotros de por qué estamos muchas veces impedidos de que estas cosas avancen. O estamos negados por cuestiones ideológicas, o no tenemos la suficiente visión como para decir, este es el mar nuestro, somos una isla tal cual lo es Japón, somos la puerta a la Antártida, no tenemos el control de los pasos bioceánicos, no estamos mirando que el mar es el futuro de la humanidad, pero en la propia Cámara de Diputados negaron la posibilidad de que se construyan los buques para la defensa. No le quiero contestar al ingeniero Podetti, pero la Armada no es quien decide la compra de determinados buques. Hay un poder político que es en parte el que está haciendo todas estas cosas, el que está jugando todas estas cosas, y es el mismo poder político que tiene sus representantes que no quisieron en la Comisión de Intereses Marítimos que eso estuviera plasmado. Nada más. Muchas gracias. Perdón, yo quería agregar algo en otra dirección y respecto a algo que dijo el doctor Álvarez. El año pasado, el año pasado en realidad, nos visitó José Lara, que es el vicepresidente del Clúster Marítimo Español. Estuvimos con él en la Armada, conversamos bastante sobre la posibilidad de hacer algo similar en la Argentina, y él se sorprendía muchísimo de ver que existían intereses encontrados entre armadores y astilleros. Y nos decía, en España no es así, y aprovecho que está Daniel Escauso acá, que es gerente comercial del astillero Bondart en España, que ayer nos dio una charla magnífica en la asociación, y también nos decía lo mismo. ¿Cómo intereses encontrados? No hay intereses encontrados, eso no existe. Y la relación del clúster español con la Armada consiste en reunirse con 10 años de anticipación para planificar las construcciones que se van a hacer. Yo aspiro a que nosotros podamos hacer lo mismo, y creo que si no lo logramos, no tenemos destino. Si no hacemos algo juntos, no vamos a poder resolver los problemas ni de la industria naval ni de la marina mercante. Bueno, para cerrar, y como decía el doctor Álvarez, creo que hemos cumplido con el objetivo. Y lo quiero cerrar acá justamente porque han quedado varias preguntas. Señor. Pero eso al final. Sí se lleva mi nombre y apellido. Bueno, yo soy el presidente del Centro Naval, almirante Martín, Daniel Martín, presidente del Centro Naval. Pero lo fundamental es, quería terminarlo justamente ahora, aunque a muchos le queden por ahí alguna pregunta que hacer o algo más, porque han quedado un montón de preguntas o algunas importantes, no digo un montón, 2 o 3 que son importantes y que tal vez tengamos oportunidad de en otro momento, con otros excelentes expositores como los del día de hoy, esto no es un halago,
a ninguno de los dos en particular, sobre todo al señor que lo conozco, de que era un poquito más chico que los presentes aquí. Y realmente me ha gustado escucharlos a todos los que han expuesto y los que han expuesto desde su silla. Más allá de las preguntas, acá me está faltando el señor que estaba sentado acá, que nos trajo un poco de historia también en lo que hace a la industria naviera. Y es importante que tanto el timón, con el doctor Álvarez presente, a quien obviamente le agradezco porque esto lo hemos hecho juntos, o sea, Centro Naval y Timón Club, en estas conferencias y en esos talleres que queremos hacer, de esos brainstorming, para poder sacarnos todo lo que tenemos adentro y poder elevar después nuestras pobres conclusiones que tengamos para ver si realmente la industria naval y la marina mercante pueden volver a resurgir en nuestro país. A los primeros que les agradezco, y discúlpenme ustedes, es a los dos expositores, obviamente, por haber preparado rápidamente esta exposición, reemplazándolo a Álvarez, que no pudo venir. Y además, y obviamente a todos ustedes por haberse venido hoy, día frío como el que hizo, creo que ha sido el día más frío del año, aquí al Centro Naval. Y no quiero dejar de olvidarme de la gente de la Armada, al señor secretario general de la Armada, al señor director de Intereses Marítimos, director de Intereses de Relaciones Institucionales. Es decir, que estén aquí, la verdad que para nosotros es un orgullo. Todos ustedes. Esta es la casa de ustedes para discutir y debatir todo lo que sea, en todo el ámbito y en todo el arco importante que tienen astilleros, políticos, armadas, prefectura, civiles en general, que nos gusta y que queremos nuestro mar argentino, nuestra industria desde el punto de vista naval y nuestra marina mercante. Nada más. Los espero aquí de vuelta cuando les avisemos que tenemos otra conferencia y otra charla. Un aplauso para ellos.